Antes que nada, quiero agradecer a las autoridades de la facultad de habernos dado la oportunidad que la Sociedad Mexicana de Inmunología esté aquí el día de hoy, festejando, como ustedes bien saben, el Día de la Inmunología, que es el próximo 29 de abril, y que en esta ocasión hemos decidido que el festejo fuera pues más que un solo día, ¿no? Llevamos una semana de festejos y concluiremos el próximo lunes 29 de abril. Entonces les agradezco mucho porque sin el apoyo de las autoridades esto no sería posible, así como el comité organizador que muy amablemente me invitó a participar y platicar pues algo de lo que me ha apasionado en los últimos años, que es esta población celular, que tenemos un sesgo conceptual, esencialmente por la importancia que tienen en las ciencias de la salud, que son precisamente los mastocitos. Si vemos la siguiente, por favor. Entonces, como ustedes recordarán, sobre todo aquellos que están cursando, que son estudiantes de licenciatura y que acaban de llevar su curso de inmunología, típicamente dividimos la respuesta inmune en dos grandes etapas: la respuesta inmune adaptativa y la respuesta inmune innata. Si hablamos de la respuesta inmune adaptativa, como el doctor Jiménez también lo mencionó, fue algo que durante décadas se centró en el estudio dentro del campo de la inmunología por todas las características asociadas con la respuesta inmune adaptativa, su extraordinaria especificidad, la capacidad de poder generar memoria, etcétera, ¿no? Entonces, si lo analizamos desde el punto de vista de poblaciones celulares, esencialmente nos damos cuenta que son dos poblaciones, creo que le señala, dos poblaciones celulares que son los linfocitos B y T, que si aún somos un poco más exquisitos diríamos que ni siquiera son todos los linfocitos B ni todos los linfocitos T, son subpoblaciones de linfocitos B, como los B2, y de los linfocitos T, los alfa beta, son los principales responsables de lo que le llamamos respuesta inmune adaptativa. Sin embargo, recordarán que una desventaja de la respuesta inmune adaptativa es que tiene que ser inducida, y por lo tanto, en lo que llega el patógeno al cuerpo y se empiezan a montar los mecanismos de respuesta adaptativa, tiene que transcurrir cierto tiempo, que generalmente son días, y para un patógeno pues los días es varios ciclos de replicación. Entonces, ¿qué es lo que tiene el organismo para defenderse en lo que se echan a andar los mecanismos de la respuesta inmune adaptativa? Pues los mecanismos de la inmunidad innata, que esta es más conservada dentro de todos los seres vivos. Es decir, si nosotros vemos, por ejemplo, qué es lo que tienen las plantas que están allá afuera para defenderse en contra de sus patógenos, qué es lo que tienen las moscas, los mosquitos, etcétera, para defenderse las cucarachas que andan, ustedes saben bien dónde andan las cucarachas, qué es lo que tienen para defenderse, respuesta inmune innata. Ajá. Y evidentemente nosotros también tenemos respuesta inmune innata. Entonces no es de sorprender que las poblaciones celulares que conforman la respuesta inmune innata es más rica en comparación con la respuesta inmune adaptativa. Entonces, generalmente tenemos diferentes poblaciones. Todas las células del linaje mieloide las encontramos en este rubro. Todas las células del linaje mieloide participan en lo que es la respuesta inmune innata, ¿no? Sin embargo, ¿cómo se va desarrollando esta respuesta? ¿Podemos ver la que sigue, por favor? Entonces, ustedes están muy habituados, digo yo también últimamente, que si se desplazan de ciertas partes de la ciudad y van a otra parte de la ciudad, lo que usan es Google Maps o Waze, ¿no? Para poder llegar de manera correcta a donde tienen que llegar y en el tiempo correcto. Si un patógeno viera en Google Maps a su huésped que va a infectar, más o menos esto es lo que vería, ¿no? Una rica zona que es propicia para la multiplicación de diversos patógenos, como es el tejido conectivo. Y eso se debe precisamente a que el tejido conectivo se encuentra irrigado por vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, esto hace que esta región sea propicia para el crecimiento de una gran cantidad de patógenos, pero de manera importante vamos a encontrar que para que los patógenos puedan llegar ahí, existen diferentes barreras que impiden que los patógenos puedan ganar acceso. Por muchos años consideramos que nuestra primera barrera era el tejido epitelial, que estaba ahí abajo representado. Sin embargo, en los últimos años sabemos que en realidad la primera barrera no está codificada ni siquiera en nuestro genoma. Depende de las asociaciones que nosotros establezcamos con comunidades bacterianas que conocemos como microbiota. Entonces, en realidad, cuando un patógeno llega y establece o pretende ganar acceso al tejido conectivo, lo primero que va a enfrentarse es precisamente a la microbiota, a las barreras, ya sean las barreras de estas bacterias o bien del epitelio. Pero como bien sabemos, una característica importante
de los patógenos es que tienen mecanismos activos para ganar acceso al tejido conectivo, ya sea a través del uso de vectores o bien porque ellos mismos liberan sustancias que permiten que las barreras pierdan esa capacidad de impermeabilidad, ¿no? Entonces, si vemos la que sigue, eso es generalmente una característica importante que tienen los patógenos, tienen esta capacidad de poder burlarse o evadir lo que son las barreras y poder ganar acceso a lo que es el tejido conectivo. Entonces, una vez que han llegado al tejido conectivo, evidentemente los primeros mecanismos de la inmunidad han sido sobrepasados y por lo tanto, desde el punto de vista de la respuesta inmune, tienen que echarse a andar otros mecanismos inmunológicos que indiquen que un patógeno ha alcanzado el tejido conectivo. Ajá. Y ese mecanismo es el proceso inflamatorio. Ajá. Entonces, cuando un patógeno alcanza el tejido conectivo, lo que ocurre normalmente es que se empiezan a producir señales inflamatorias que lo que van a hacer es modificar la permeabilidad de los vasos sanguíneos y van a permitir que los leucocitos que están en torrente sanguíneo ahora puedan salir y puedan llegar de manera eficiente a donde está localizado el patógeno. ¿Ok? Si vemos la que sigue, vamos a poder ver cuáles son las principales poblaciones celulares que están en tejido conectivo, que se postula participan de manera importante en la detección de los patógenos que han atravesado la barrera y han alcanzado el tejido conectivo. Y aunque hay células tan recientemente descritas como los linfocitos innatos, tenemos evidentemente de manera abundante en esta región a los mastocitos, ¿no? Entonces, los mastocitos son células bastante abundantes, las vamos a encontrar de manera importante en grandes cantidades en tejido conectivo y también en mucosa. Y de manera importante, si vemos la que sigue, no son las células que más recientemente hayan sido descritas en la respuesta inmune, como los linfocitos innatos. Los mastocitos fueron descritos por primera vez en 1877 por Paul Ehrlich, que a sus tiernos 24 años, en su tesis doctoral, describía a esta población celular. Y menciono el dato porque así no nada más me siento mal yo que a los 24 años él ya estaba describiendo una nueva población en su tesis doctoral, ¿no? A los 24 años. Y él decide, evidentemente, identifica esta población celular y la bautiza, obviamente en alemán, como Mastzellen, ¿no? Que quiere decir célula bien alimentada. Ajá. Entonces, en honor a Paul Ehrlich, yo cometo la herejía de llamarlos mastocitos y no células cebadas, como muchas otras personas les gusta llamarlo. Entonces, les pido perdón por mi herejía, pero para mí son mastocitos y siempre los llamaré mastocitos en honor al término que acuñó Paul Ehrlich. Entonces, una característica importante, evidentemente, con el descubrimiento de una nueva población celular es qué función tiene dentro del organismo. Y como ustedes pueden ver ahí, en esa pequeña tabla, por 100 años se estuvieron proponiendo una gran cantidad de hipótesis basados principalmente en hallazgos histológicos. Es decir, si detectábamos que el mastocito estaba cerca de un folículo piloso, pues probablemente participaba en el crecimiento de cabello. Si estaba relacionado o cercano a células productoras de hormonas, pues probablemente tenía un papel endocrino, etc. Es decir, se empezaron a establecer hipótesis que carecían de una evidencia experimental porque no existían los sistemas experimentales que permitieran poner a prueba si estas hipótesis eran correctas. Y uno de los grandes problemas incluso es que ni siquiera sabíamos cuál era el origen de esta población celular. Entonces prácticamente tuvieron que pasar 100 años de la primera descripción de Paul Ehrlich para que, si vemos la que sigue, otro gran investigador de apellido Kitamura, en un sistema experimental bellísimo y con trabajo digno que solamente pueden realizar los japoneses, demuestra que la célula es de origen hematopoyético. Ajá. Se origina en la médula ósea como muchos otros componentes celulares de la respuesta inmunológica. Entonces, esto es un primer indicio y hoy en día evidentemente conocemos el desarrollo de esta población celular a partir de la médula ósea, en el cual a partir de un precursor totipotencial localizado en la médula se puede generar un precursor mieloide que da lugar a un precursor inmaduro de mastocitos. Estos precursores inmaduros de los mastocitos son enviados
creo que ya se le acabó la pila, son enviados a torrente sanguíneo, y en torrente sanguíneo se distribuyen a lo largo del organismo y terminan residiendo en los dos principales puertos de entrada de los patógenos, ¿no? En las mucosas y en el tejido conectivo. Y es aquí entonces donde los mastocitos terminan su proceso de maduración y adquieren esa característica que les permitió a Paul Ehrlich distinguirlos. Se empiezan a llenar de gránulos con una gran cantidad de mediadores inflamatorios que vamos a platicar más adelante. Y entonces es aquí donde vamos a encontrar residiendo precisamente a estas células. Si vemos la que sigue, si vemos histológicamente, entonces, como les mencionaba, lo que vemos en la parte izquierda son esencialmente mastocitos de color verde en la oreja de un ratón. Y como ustedes pueden ver, son células bastante abundantes precisamente en la oreja del ratón. Y un aspecto muy importante es que podemos ver que los mastocitos se asocian de manera importante. Ay, gracias. ¿Qué digo este? Se asocian de manera importante a vasos, tanto vasos sanguíneos como vasos linfáticos. Entonces, si nosotros pudiéramos ver un esquema de cómo es la distribución de los mastocitos en el tejido, lo que vamos a encontrar es una asociación muy fuerte precisamente con los vasos sanguíneos. Y de manera importante, también se ha descrito que otro componente con el cual se suelen asociar los mastocitos son las terminales nerviosas, lo cual hace de manera importante que este sea un elemento clave en la interacción entre el sistema nervioso con el sistema inmunológico. Pero desafortunadamente, esta parte de la biología de los mastocitos no ha sido tan estudiada como la que involucra en la función de los mastocitos con los vasos sanguíneos. ¿Vemos la que sigue, por favor? Entonces, ¿qué es lo que hace un mastocito cuando se activa? Entonces, un mastocito cuando se activa, digamos que una de las características inherentes a esta población celular es que tiene la capacidad de desgranularse, liberar el contenido de sus gránulos en unos cuantos segundos. De manera importante, en estos gránulos lo que vamos a encontrar de manera importante son mediadores proinflamatorios, mediadores que van a inducir la inflamación, y quizá el mejor entendido sea precisamente la histamina, ¿no? Entonces tiene histamina y son de las pocas células del sistema inmunológico que tienen citocinas preformadas también en los gránulos. Entonces esto habla que la célula tiene la capacidad de liberar mediadores inflamatorios en tiempos extremadamente cortos, e inducir inflamación prácticamente de manera inmediata en cuanto ha sido activado. Además de ello, tiene la capacidad en unos cuantos minutos de mantener este proceso inflamatorio a través de la producción de derivados del ácido araquidónico, como son las prostaglandinas y los leucotrienos. Y además de ello, como buenas células del sistema inmunológico, también tiene la capacidad de producir a unas cuantas horas de que se activó más citocinas, más mediadores proteicos solubles que van a mantener el proceso inflamatorio. Ajá. Entonces, esto es una característica muy importante, porque entonces los mastocitos demuestran ser un agente importante en la inducción de inflamación y de manera importante, de manera sumamente rápida. ¿Ok? ¿Vemos la que sigue, por favor? Sin embargo, si nosotros agarramos, diría yo, aún hoy en día, libros de inmunología y nos vamos al índice temático y buscamos en qué capítulo aparecen los mastocitos aparecen invariablemente en lo que es el capítulo de alergias. Ajá. Porque sabemos, o desde la década de los 50, cuando se identificó que la histamina era un elemento importante para inducir inflamación inmediata, que es la característica de la hipersensibilidad tipo 1, y se vio que los mastocitos tenían cantidades importantes de histamina. Entonces, desde la década de los 50 se empezó a estudiar el papel que tenía esta célula durante los procesos alérgicos. Y lo que tenemos hoy en día, o el entendimiento de lo que tenemos hoy en día de la función del mastocito durante de los cuadros alérgicos, es precisamente lo que está aquí resumido de manera muy breve, ¿no? La presencia de un antígeno, generalmente de tipo proteico, cuando induce una respuesta tipo TH2, va a inducir la producción de manera importante de inmunoglobulinas de la clase IgE, ¿no? Entonces, la producción de estas IgEs es un paso crucial, porque los mastocitos tienen en su membrana receptores que unen con altísima afinidad a estas IgEs. Cuando el individuo se vuelve a exponer al antígeno proteico, entonces estos antígenos inducen el entrecruzamiento de los FCs a través de las IgEs que están unidas, y esto provoca entonces
toda esa liberación de mediadores inflamatorios que platicamos hace unos minutos. Ajá. Una inflamación, entonces, inmediata y que se mantiene en el tiempo. Ajá. Y eso es una característica importante de los fenómenos de hipersensibilidad tipo 1, ¿no? Otro nombre por el cual conocemos ese tipo de hipersensibilidad es que es una hipersensibilidad inmediata. Entonces, si nos exponemos, si somos alérgicos, si nos exponemos a polvo, en unos cuantos segundos estamos sintiendo los procesos del cuadro alérgico. O como en el caso de su servidor, si empiezo a comerme un camarón o 2 camarones, en unos cuantos segundos empiezo a sentir un cosquilleo que denota la activación de mis mastocitos de la garganta y que hacen que me impida que goce ese delicioso manjar que son los camarones, ¿no? Entonces, evidentemente, la importancia del estudio de las funciones de los mastocitos durante los cuadros alérgicos, creo que es muy claro en el campo de la salud por qué se ha estudiado tanto la célula en este campo, porque sabemos qué es lo que puede pasar con un fenómeno de hipersensibilidad tipo 1 que se desarrolla de manera sistémica. Nos puede provocar la muerte, ¿no? Y tristemente vemos cómo en las noticias es frecuente leer de repente casos de personas que desarrollan choque anafiláctico, por ejemplo, a picaduras de abejas, a alimentos, etcétera. Y eso ha guiado entonces evidentemente a estudiar y entender este proceso para desarrollar medicamentos que permitan controlar precisamente los fenómenos asociados o las enfermedades asociadas con la hipersensibilidad tipo 1. ¿Ok? Pero si vemos la que sigue, como bien la doctora Gina mencionó, mi formación es en el área de la biología, yo soy biólogo. Y cuando ustedes siempre le preguntan, ¿qué estudia un biólogo? Ah, son los que andan contando las patitas y andan deshojando las flores allá afuera, ¿no? Y es cierto, algunos biólogos eso es lo que hacen, pero en realidad lo que están analizando son resultados de procesos evolutivos, claro, reflejados en plantas o reflejados en insectos o en otro tipo de animales. Y creo que eso es un aspecto muy importante, porque como Teodosio Dobzhansky lo dijo, un gran genetista que empezó a aplicar los principios de genética en el estudio de evolución, él dijo, lo que está ahí, nada tiene sentido en biología si no lo vemos desde la luz de la evolución. Ajá. Entonces, esta pregunta, la primera vez que yo escuché la función de los mastocitos, esa fue una gran duda. Bueno, ¿por qué tenemos una célula que me puede matar? ¿Qué tal si desarrollo choque anafiláctico con penicilina, con camarón, con cacahuates, etcétera, ¿no? Entonces, es un gran riesgo. Eso quiere decir que tuvo que haber existido un beneficio por el cual la tenemos. Y una posible explicación es que evolutivamente los mastocitos surgieron de manera reciente. Entonces, vemos la que sigue, por favor. Entonces, si analizamos el árbol de la vida, vamos a darnos cuenta que los mastocitos están presentes evidentemente en los mamíferos, pero no solamente ahí. Si nosotros regresamos en el árbol de la vida, vamos a ver que los vertebrados más antiguos, que son los peces, presentan esta población celular. Y si nos vamos aún más atrás en el tiempo evolutivo, vamos a darnos cuenta que los cordados invertebrados, como los urocordados, tienen células que parecen mastocitos. Es decir, la célula no es el último grito del proceso evolutivo en la respuesta inmunológica. Son células que surgieron hace 650 millones de años y todos los seres vivos las conservaron, incluidos nosotros, que recuerden, nosotros tenemos como 100.000 o 150.000 años como especie en este planeta, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la ventaja? Creo que existan los servicios de alergia y que estemos sufriendo, que no podamos comer camarones, cacahuates, o disfrutar una bella mañana en la primavera. Creo que ese no ha sido una presión selectiva importante. Si vemos la que sigue, por favor. Entonces, evidentemente tuvieron que pasar más de 100 años. En 1980 se describe por primera vez una función protectora de los mastocitos, y eso involucra evidentemente la protección en contra de infecciones parasitarias. Si ustedes analizan posteriormente con más detalle de cómo es este mecanismo, el mecanismo es muy parecido a lo que ocurre en los cuadros alérgicos, nada más que en vez de hablar de proteínas de alérgenos, lo que hablamos es de un parásito que induce la producción de IgE, y esa IgE se une a los mastocitos y los mastocitos se activan ante la presencia del parásito e inducen una inflamación
inmediata que permite el reclutamiento de eosinófilos, por ejemplo, que son células muy eficientes destruyendo a los parásitos. Ajá. El problema es que seguimos dependiendo de un elemento de la respuesta inmune adaptativa, que es la IgE, es decir, el individuo tiene que esperarse unos cuantos días a que haya IgE para que ese mecanismo pueda funcionar. Entonces, tuvieron que pasar 10 años nuevamente, es decir, en la década de los 90 del siglo pasado, para que alguien pensara que esta célula podía participar como un elemento de inmunidad innata. Y demuestra, por vez primera, un investigador de nombre Soman Abraham, que los mastocitos pueden reconocer a bacterias de manera directa sin necesidad de anticuerpos, es decir, con la característica de inmunidad innata, y poder inducir una respuesta inflamatoria que permite el reclutamiento de neutrófilos, que son muy importantes para combatir las infecciones bacterianas. 10 años después, el mismo autor, Soman Abraham, demuestra que los mastocitos también tienen la capacidad de reconocer de manera directa a los virus sin necesidad de anticuerpos, inducir una respuesta inflamatoria y en este caso reclutar células que son eficientes en la destrucción de células infectadas, como son células NK y linfocitos CD8. Ajá. Entonces, evidentemente esto reconfigura a la célula como una célula que no solamente se activa cuando hay anticuerpos, tiene la capacidad de reconocer directamente a los patógenos sin necesidad de elementos de respuesta inmunadaptativa, por lo cual pueden montar respuestas prácticamente inmediatas en cuanto un patógeno llega al sitio donde reside el mastocito. ¿Y cómo es posible que estos mastocitos puedan reconocer a las bacterias? La respuesta es muy sencilla. Si vemos la que sigue, es que los mastocitos presentan los famosos receptores que reconocen patrones moleculares asociados a patógenos. Ustedes recordarán que la descripción de este tipo de receptores da premios Nobel, por si ustedes lo tienen en su mira, bueno, evidentemente por eso ya no, pero es un elemento importante, ¿no? Es decir, ¿cómo funcionaba la respuesta inmune innata sin anticuerpos y sin TCRs? Pues a través de estos receptores que reconocen patrones moleculares. Y de las 5 familias que se han descrito de receptores que reconocen patrones moleculares, vean ustedes, los mastocitos tienen los 5. ¿Ok? ¿Y qué es lo que tenemos? Receptores que reconocen bacterias, receptores que reconocen virus, y eso explica entonces por qué los mastocitos pueden reconocer tanto bacterias y virus sin necesidad de que haya anticuerpos. Ajá. Un receptor que en particular a nosotros nos llamó la atención en los mastocitos es la presencia de lectinas tipo C, porque la presencia de lectinas tipo C está asociado con el reconocimiento de un tipo de patógenos diferentes que son los hongos. ¿Ok? Y vemos la que sigue. Y los hongos evidentemente también son un problema serio para nuestro organismo. Tenemos diferentes enfermedades asociadas con las infecciones con hongos. Sin embargo, la descripción más reciente, cuando nosotros decidimos embarcarnos en este trabajo, databa de 1974, en donde un investigador decía que las cándidas secretaban algo al ambiente que podía inducir la activación de los mastocitos. Y ese era el antecedente más reciente que alguien hubiera analizado de si los mastocitos podían actuar durante infecciones por hongos. Entonces, una parte de nuestro trabajo se decidió precisamente en estudiar en una pregunta muy sencilla. Si un hongo como Candida albicans, que es uno de los modelos más estudiados para infecciones fúngicas, podían activar a los mastocitos. Y esencialmente para ello lo que utilizamos fueron las 2 formas biológicas en las cuales se puede presentar Candida albicans, que es en forma de levadura y en forma de hifa. Entonces la pregunta era muy sencilla. ¿Un mastocito podía reconocer esto y como consecuencia de ello activarse? ¿Vemos la que sigue? Entonces, ¿qué es lo que nosotros medimos? Pues los marcadores típicamente asociados a activación. Evaluamos la presencia de un marcador clásicamente asociado con desgranulación, y lo que podemos ver es cómo este marcador se incrementa cuando los mastocitos están en presencia de levaduras o de hifas, y de manera importante también veíamos una producción importante de citocinas proinflamatorias. Es decir, los mastocitos sí tenían la capacidad de reconocer a Cándida en sus 2 formas biológicas, y de manera importante cuando fuimos a evaluar si alguno de los receptores que se han descrito previamente en inmunidad innata contra este hongo participan,
de manera importante encontramos que un miembro de las lectinas tipo C, que es el receptor de lectina 1, participa de manera importante en el reconocimiento y en la activación del mastocito. Entonces, prácticamente 40 años después de esa descripción que sugería que los mastocitos se podían activar con hongos, nosotros pudimos demostrar que en realidad los mastocitos sí se activan, no solamente contra componentes secretados, sino contra las dos formas dimórficas del hongo, la levadura y la hifa, y esto a través o con la participación de una lectina tipo C, que esto sí ya no les expliqué, induce una señalización típica de este receptor, induciendo su activación a través de la producción de citocinas y la producción y la liberación de mediadores preformados a través de la desgranulación. ¿Vemos la que sigue? Ahora, una segunda función que se ha asociado con estas células es que tiene una actividad antimicrobiana. Es decir, entre que el mastocito induce la liberación de mediadores inflamatorios y se empiezan a reclutar células del torrente sanguíneo, transcurren unas cuantas horas. Pero otra vez, y en ese tiempo, ¿quién va a controlar a un microorganismo que, por ejemplo, tiene la capacidad de duplicarse cada 20 minutos? 2 horas para un microorganismo que se multiplica cada 20 minutos es mucho tiempo. Entonces hay autores que han sugerido que otra función importante de los mastocitos durante las infecciones es ejercer actividad antimicrobiana esencialmente a través de 3 mecanismos: producción de péptidos antimicrobianos, inducción de fagocitosis y la producción de trampas extracelulares de mastocitos. ¿Vemos la que sigue? Entonces, esta producción de trampas extracelulares fue algo que vino a revolucionar nuestro entendimiento en la inmunología, porque esencialmente nos platicó que el DNA, que típicamente nos han enseñado que solamente sirve para conservar la información genética, pues algunas células del sistema inmunológico lo utilizan como una herramienta más de su arsenal para combatir infecciones. Y es algo, esta estrategia de utilizar el DNA para poder capturar a los patógenos y poderlos matar, no es algo que fue descrito en primera instancia por los neutrófilos, es algo que ha sido muy bien conservado en las células de origen mieloide, ¿no? Entonces los macrófagos lo hacen, los eosinófilos lo hacen, los basófilos lo hacen, y si vemos la que sigue, los mastocitos también lo hacen. Entonces, de manera importante, en 2008 ocurre la primera descripción de que los mastocitos pueden producir o pueden liberar DNA con la capacidad de capturar bacterias e inducir su muerte. Y esencialmente los modelos que se utilizan son principalmente bacterias de vida extracelular. ¿Sí vemos la que sigue? Sin embargo, en el laboratorio donde yo trabajo, tenemos mucho tiempo trabajando con modelos de infección con bacterias intracelulares y que sabemos bien que se tienen que desplegar mecanismos diferentes de la respuesta inmune en contra de este tipo de bacterias. Entonces, una de las preguntas que nosotros nos hicimos fue evaluar si las bacterias intracelulares tenían la capacidad de producir estas trampas extracelulares. ¿Vemos la que sigue? Entonces, para ello tomamos como modelo, como ya lo platicó hace un momento el doctor Rogelio, una bacteria de gran importancia en salud, porque es el principal agente causal de muertes en la humanidad por patógenos, que es Mycobacterium tuberculosis. Entonces, de manera importante, si analizamos el esquema de la respuesta inmune contra tuberculosis, esencialmente vamos a encontrar siempre 3 poblaciones celulares: macrófagos, células dendríticas y linfocitos T. Ajá. Y esencialmente con estas 3 poblaciones celulares se explica en la gran mayoría de los casos cómo ocurre la contención de la infección. Pero si nosotros analizamos cortes histológicos de pulmón humano, vamos a darnos cuenta que en los diferentes trayectos del tracto respiratorio, incluidos los alvéolos pulmonares, vamos a poder encontrar a estas poblaciones celulares, es decir, a los mastocitos. Entonces, lo que nosotros analizamos a continuación fue ver precisamente si los mastocitos podían producir trampas extracelulares cuando estaban en presencia de micobacterias. ¿Vemos la que sigue? Y eso es esencialmente lo que vimos. Lo que ustedes están viendo ahí de color verde es DNA. Y como ustedes bien lo saben, cuando una célula no está en reposo, no está activada, lo que podemos ver es que el DNA se restringe al núcleo, ¿no? Y eso lo podemos apreciar en cualquiera de estos 2 tipos de mastocitos que usamos. Sin embargo, cuando damos estímulos para que induzcan trampas extracelulares, pues lo que podemos ver es
que el DNA ya no se contiene en el núcleo, ¿no? Podemos ver estas fibras o estas hebras de DNA extracelular que sugieren la presencia de trampas extracelulares. Para nuestra sorpresa, cuando le dábamos a los mastocitos micobacterias, digo, no hay que desarrollar un doctorado de 6 años para darnos cuenta que esto se parecía a esto, ¿no? Es decir, no hay producción de trampas extracelulares. Ajá. Entonces, obviamente, uno de los pecados que cometemos siempre los investigadores es dudar del resultado que genera el estudiante, ¿no? Y pensar que hubo un error durante el proceso de activación. Y entonces Marcia Campillo, la doctora Marcia Campillo, que fue la que desarrolló este trabajo, sugirió, dice, bueno, para que esté seguro de que sí hay activación, ¿por qué no le damos bacterias muertas? Y lo que hizo fue algo muy sencillo, mató a las bacterias por calor, y la misma cantidad que bacterias vivas se lo puso a las células, ¿y qué es lo que ven? Que ahora sí hay trampas extracelulares. Entonces, eso sugería que entonces que la micobacteria tenía un mecanismo que cuando estaba viva bloqueaba la producción de trampas extracelulares. ¿Sí vemos la que sigue, por favor? Entonces, un elemento que es crucial para que haya la producción de trampas extracelulares es el estallido respiratorio. Se sabe perfectamente que si no hay estallido respiratorio, este fenómeno no se lleva a cabo. Y si vemos la que sigue, cuando nosotros evaluamos peróxido de hidrógeno, uno de los productos que se generan durante el estallido respiratorio, nos dimos cuenta que la producción de peróxido de hidrógeno era muy pobre cuando estimulábamos con bacterias vivas, pero no cuando dábamos con bacterias muertas. ¿Ok? Otra vez sugiriendo que la bacteria estaba inhibiendo la producción de trampas al inhibir la producción de especies reactivas de oxígeno. ¿Sí vemos la que sigue? Entonces, la bacteria, la micobacteria, como ya lo platicó también el doctor Rogelio hace un momento, es un dechado de mecanismos de evasión de la respuesta inmunológica. Si alguien sabe más de inmunología, postularía yo que es esta bacteria, ¿no? Conoce una gran cantidad de mecanismos inmunológicos y de manera importante, evolutivamente ha aprendido cómo evadirlos. Y no es de extrañar que la bacteria tenga dentro de su genoma una colección fabulosa de genes para evadir los mecanismos de producción de especies reactivas de oxígeno. Y en particular, a nosotros nos llamó la atención la presencia del gen CATG, porque este gen codifica para una enzima con función de catalasa, es decir, con la capacidad de descomponer peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Entonces, lo que hicimos a continuación, si vemos la que sigue, fue a volver a repetir nuestras estimulaciones, pero en presencia de ¿qué? De una micobacteria que fuera viva, que no tuviera gen de catalasa. ¿Y qué es lo que vimos? Que esta bacteria perdía la capacidad de inhibir la producción de trampas extracelulares. ¿Ok? ¿Vemos la que sigue? Entonces esto nos permitió decir que la micobacteria tiene otro mecanismo para evadir, en este caso, un mecanismo de la respuesta inmunológica, que es la producción de las trampas extracelulares a través de la producción de catalasa, que inhibe la generación de especies reactivas de oxígeno y por tanto inhibe la producción de trampas extracelulares. ¿Sí vemos la que sigue? Entonces, simplemente para agradecer a todas las instituciones y las personas que me han ayudado al grupo a que podamos obtener estos resultados, en particular a estudiantes que han sido muy devotos a realizar estos experimentos, al maestro en ciencias Alejandro Nieto Patlán, que desarrolló el trabajo con Candida albicans, y la doctora Marcia Campillo, que realizó los trabajos con trampas extracelulares. Entonces, si todavía tengo 5 minutos, quiero robar mis 5 minutos de preguntas. De todos modos, si después me quieren preguntar, me van a encontrar por ahí afuera y me pueden preguntar, porque quiero platicar. Si vemos la que sigue, por favor, y la que sigue. Las funciones, las actividades que estamos desarrollando dentro de la Sociedad Mexicana de Inmunología. Como el doctor Jiménez ya lo comentó, la sociedad ya tiene algunas décadas de estar funcionando. Desde 1976 la sociedad ha trabajado de manera interrumpida, ya ha sido liderada por destacados investigadores en el área de la inmunología, como ya lo platicó el doctor Jiménez. Si vemos la que sigue. Y ahora nos toca el honor de formar parte de esta asociación, liderados por el doctor Rogelio Hernández Pando y por el doctor Antonio Enciso Moreno, que se encuentran en Zacatecas, ¿no? Entonces, si vemos la que sigue, una de las funciones importantes de la Sociedad Mexicana de Inmunología es precisamente
impulsar el estudio de la inmunología. Y esa es una de las razones por las cuales nos encontramos el día de hoy, ¿no? Entonces, si vemos la que sigue, la sociedad ha estado desarrollando durante el año pasado y este año diferentes actividades para promover el conocimiento y el entendimiento de la inmunología. Y bueno, el evento que marcará el fin de esta gestión será el 24 Congreso Nacional de Inmunología, que tentativamente será exactamente en un año, el 26 de abril del 2020, en la ciudad de Monterrey. Entonces vayan apartándolo en su agenda, no programen nada del 26 al 30 de abril del próximo año, porque ahí va a ser el Congreso Nacional de Inmunología. Ajá. Si vemos la que sigue, por favor. Entonces, todavía tenemos, evidentemente, a que sea el Congreso, diferentes actividades programadas. Por ejemplo, el lunes 29 de abril, que es el Día Internacional de la Inmunología, vamos a tener un evento en el Instituto Nacional de Cancerología con un simposio que trata de uno de los aspectos importantes en inmunología. Recuerden que por eso dieron el premio Nobel el año pasado, que es precisamente los checkpoints en la inmunoterapia en cáncer. Entonces están invitados, tengo entendido que se ha saturado un poco la inscripción, pero parece que todavía hay lugares disponibles. Sé que queda un poco lejos porque es al otro extremo de la ciudad, pero bueno, creo que los ponentes van a ser, indudablemente los ponentes son de primera calidad que han sido invitados para esta actividad. Si vemos la que sigue, tenemos programado para el mes de mayo, junto con el Laboratorio Nacional de Citometría de Flujo, un curso de inmunofenotipo avanzado para leucemias. Entonces, si están interesados, también pueden accesar a este curso. Tengo entendido que sí hay lugares. Vemos la siguiente, por favor. Y de manera importante, en el mes de septiembre, nos va a dar mucho gusto volver a regresar aquí a la FES Iztacala con un simposio internacional de mucosas. Ajá. Entonces es un evento, creo yo, bastante interesante, bastante importante, de uno de los tópicos que ha crecido también mucho en los últimos años en la inmunología. Y bueno, pues creo que deberían de aprovecharlo porque les va a quedar bastante cerca. Y otra vez los ponentes, otra vez es un simposio internacional porque la mayor parte de los ponentes van a venir de fuera de México, ¿ok? Y es una excelente oportunidad de poder interactuar con ellos. ¿Vemos la que sigue? Y tenemos programado también en el mes de septiembre nuestro ya tradicional foro estudiantil de la Sociedad Mexicana de Inmunología, en esta ocasión en su edición número 11. Y una de las características importantes de este foro es que es organizado por estudiantes, dirigido por estudiantes y realizado por estudiantes. Entonces, es un aspecto muy importante porque tiene como propósito promover la discusión científica entre iguales, entre estudiantes, para que no se sientan intimidados con alguno de los desgraciados profesores que deben de tener en algunas de sus sesiones. Simplemente son estudiantes con estudiantes. Y la idea es que empiezan a desarrollar sus herramientas de discusión, que es un elemento importante en la actividad científica. Si vemos la que sigue, entonces si quieren seguir, tenemos planes de otras actividades que todavía están en la agenda, todavía no hemos concretado, pero si ustedes quieren seguir qué actividades está organizando la Sociedad Mexicana de Inmunología, nos pueden seguir a través de nuestra página electrónica, o bien, si a ustedes les encanta el Facebook, que a mí en lo particular no, pero si a ustedes sí les encanta, también tenemos nuestra página de Face, en donde pueden seguir las actividades y los eventos que está realizando la sociedad. Y finalmente, invitarlos, si vemos la que sigue, por favor, invitarlos, si ustedes trabajan en esta área, están interesados en desarrollarse en esta área y están interesados en pertenecer a nuestra sociedad, que se unan a la sociedad, ya sea como socios numerarios o como socios estudiantes. Perdón, aquí las cuotas están mal. Los socios numerarios están pagando este año 750 pesos y los estudiantes 500 pesos. Entonces, ¿qué ventaja les da? Les da la ventaja de que pueden tener precios especiales a algunas de las actividades que está desarrollando la sociedad. Le puede dar oportunidad a algunas becas que estamos tramitando en la Sociedad Mexicana de Inmunología, y bueno, y que se mantengan informados de todas las actividades que está organizando la sociedad. Si vemos la que sigue, creo que es todo. Muchísimas gracias.